Bienvenidos, queridos oyentes, a otra escalofriante historia que los dejará sin aliento. Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarnos en cada relato y por compartir el gusto por lo macabro y lo desconocido. Sin ustedes, este espacio de terror no sería posible. Ahora, prepárense para sumergirse en una historia oscura y perturbadora. Asegúrense de apagar las luces, subir el volumen y estar listos para lo que viene, porque esta noche hablaremos de relatos muy aterradores. La iglesia de San Bartolomé se alzaba en medio del pueblo como un coloso de piedra, testigo de incontables bautizos, matrimonios y funerales. Sus muros de piedra rezumaban humedad, impregnados de siglos de plegarias y secretos. Era una noche helada cuando la familia Mendoza llegó con su hijo en brazos, listos para el sacramento que marcaría el inicio de su vida cristiana. Marina, la madre, apretaba al pequeño Esteban contra su pecho. Tenía un presentimiento oscuro, una inquietud que la había atormentado desde que el padre Ignacio les informó que la ceremonia debía celebrarse a medianoche. Es una antigua tradición de nuestro pueblo, les había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su esposo, Joaquín, le sostuvo la mano con firmeza al notar su nerviosismo. Todo estará bien, murmuró, aunque en su interior sentía un escalofrío similar. El padre Ignacio los esperaba en el altar, con su sotana negra ondeando como una sombra viva. La pila bautismal brillaba bajo la luz de los cirios. El agua bendita en su interior parecía más oscura de lo normal, reflejando un tono grisáceo que inquietó a Marina. «Acérquense, hijos míos», dijo el sacerdote con voz rasposa. Cuando extendió las manos para recibir al niño, Marina vaciló. Algo en sus dedos huesudos le recordó las garras de un cuervo. «Marina», la apremió Joaquín, y con un nudo en el pecho, ella depositó a Esteban en los brazos del cura. El padre Ignacio comenzó a recitar las oraciones en latín, pero su voz se tornó más grave, más gutural, como si otro ser hablara a través de él. La iglesia entera pareció estremecerse, las velas titilaron y una brisa helada recorrió el templo, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. Cuando el sacerdote sumergió la cabeza del niño en la pila bautismal, el agua comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. Marina gritó y trató de arrebatar a su hijo, pero algo invisible la sostuvo en su lugar. Joaquín también forcejeó, pero sus piernas flaquearon, como si el suelo lo atrapara. Los ojos de Esteban se abrieron de golpe dentro del agua y brillaron con un resplandor inhumano. Entonces, un grito desgarrador brotó del niño. No era el llanto de un bebé, sino un alarido primitivo, lleno de rabia y sufrimiento. Las paredes de la iglesia vibraron, y por un instante, las estatuas de los santos parecieron girar la cabeza para observar la escena con miradas vacías. El agua en la pila se tornó negra como el alquitrán, y un hedor putrefacto invadió la iglesia. Marina cayó de rodillas, sollozando, mientras veía al padre Ignacio murmurar palabras que no entendía, su rostro cubierto de sombras danzantes. De repente, el niño dejó de gritar. La iglesia entera quedó en un silencio sepulcral. El agua volvió a ser cristalina, y el sacerdote entregó al bebé de vuelta a Marina. Pero cuando ella lo tomó en brazos, su corazón se detuvo. Los ojos de Esteban ya no eran los mismos. Había algo dentro de él, algo que no era su hijo. El padre Ignacio sonrió por primera vez en la noche. El bautizo ha sido completado, susurró, y en la distancia, las campanas de la iglesia tañeron solas, anunciando el nacimiento de algo que no pertenecía a este mundo. La noche en que Camila recibió el rosario de su abuela, el cielo se cerró en un manto de nubes oscuras. El aire en la vieja casa de los Pérez se tornó más frío de lo normal, y el tic-tac del reloj pareció ralentizarse. Su abuela, una mujer de manos arrugadas y mirada severa,
Le entregó el objeto con un gesto solemne. Es un rosario muy especial, niña. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Úsalo con respeto. Camila tomó el rosario con manos temblorosas. Era antiguo, de cuentas negras gastadas y una cruz de plata ennegrecida por el tiempo. Al tocarlo, una corriente helada le recorrió la espalda, pero no dijo nada. Su abuela le lanzó una última mirada antes de girarse y desaparecer en la penumbra del pasillo. Esa noche, Camila lo colocó en su mesita de noche y se acostó. La tormenta rugió afuera, haciendo vibrar las ventanas. Justo cuando estaba por quedarse dormida, escuchó un murmullo. Ella abrió los ojos de golpe. La habitación estaba muy oscura, pero sintió una presencia. Se incorporó lentamente y miró hacia la mesita. El rosario ya no estaba en la mesita donde lo colocó. Su corazón comenzó a latir muy rápido. Tal vez fue el viento, pensó. Se levantó para colocarlo en su cajón, pero al tocarlo, el frío regresó con más fuerza. Lo guardó deprisa y cerró el cajón. Decidió ignorarlo y volvió a la cama. A la mañana siguiente, despertó sintiendo un peso en el pecho. Miró hacia abajo y se ahogó en gritos. El rosario estaba enredado en su cuello. El terror la paralizó. Lo arrancó de un tirón y lo lanzó al suelo. ¿Cómo había llegado ahí? Trató de convencerse de que lo había hecho en sueños, pero el miedo persistía. Decidió no contarle a nadie. Su abuela no le creería y su madre apenas le prestaba atención. Esa tarde, en la escuela, todo se sintió extraño. Sus amigas parecían distraídas, sus maestros más serios de lo normal. Y en cada esquina tenía la sensación de que alguien la observaba. Cuando llegó la noche, evitó mirar el rosario y lo dejó en su cajón, esta vez asegurándose de cerrarlo con llave. Pero los susurros regresaron. A las 3 de la madrugada, un ruido la despertó. Era un tintineo, un sonido metálico que provenía de su escritorio. Encendió la lámpara con manos temblorosas y sintió el estómago revolverse. El cajón estaba abierto, pero el rosario ya estaba sobre la madera, desenrollado, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Entonces, las luces parpadearon y una risa baja y áspera resonó en la habitación. Camila sintió que algo estaba en la esquina, observándola. Su respiración se volvió superficial y su piel se erizó. El rosario, como si tuviera vida propia, comenzó a deslizarse lentamente hacia ella. Gritó. Su madre irrumpió en la habitación, encendiendo la luz. Todo parecía normal. El rosario seguía en la mesa, inofensivo. Camila, con lágrimas en los ojos, trató de explicar lo que había pasado, pero su madre la miró con escepticismo. Estás imaginando cosas, Camila. Es solo un rosario. Pero no lo era. La siguiente noche, Camila intentó rezar con el rosario, esperando calmar su miedo. Pero mientras pasaba las cuentas entre sus dedos, la cruz se calentó hasta quemarle la piel. Lo dejó caer con un grito ahogado y observó con horror cómo la cruz comenzaba a girar sola, como una brújula buscando algo. Las sombras en la habitación parecieron alargarse y algo golpeó la ventana, aunque no había viento afuera. El miedo se transformó en desesperación. Buscó en internet, intentó encontrar respuestas, viejas historias sobre objetos malditos, sobre rosarios usados en rituales oscuros. Recordó las palabras de su abuela. Ha estado en nuestra familia por generaciones. ¿Qué había querido decir con eso? Camila decidió enfrentar la verdad. Esa noche esperó a que todos durmieran y bajó al sótano, donde su abuela guardaba recuerdos de la familia. Buscó entre los baúles hasta que encontró una caja de madera con símbolos tallados en la tapa. Dentro había cartas antiguas y una fotografía de una niña que se parecía demasiado a ella. En el reverso, una frase en latín estaba escrita con una caligrafía temblorosa. Non est nostrum. No es nuestro, susurró.
Antes de que pudiera procesarlo, un frío insoportable llenó la habitación. Algo se movió detrás de ella. Camila se giró lentamente y vio una figura alta y encorvada, su rostro oculto bajo una capucha negra. En su mano esquelética sostenía el rosario, las cuentas enredadas en sus dedos podridos. «Devuélvelo», susurró una voz cavernosa. Camila gritó y corrió, pero la sombra la siguió, sus pasos resonando pesados en el suelo de madera. Subió las escaleras de dos en dos, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar a su habitación, tomó el rosario y lo lanzó contra la pared. El objeto explotó en un estallido de oscuridad. La figura gritó con una voz inhumana antes de desvanecerse en la nada. El silencio regresó. Camila cayó al suelo, temblando. A la mañana siguiente, la abuela la encontró abrazada a sí misma, con la mirada perdida. No dijeron una palabra, solo se entendieron con una mirada. Esa misma tarde, la anciana llevó los restos del rosario al río y los dejó caer en la corriente. Pero Camila sabía que aquello no había terminado. Esa noche, al cerrar los ojos, escuchó un murmullo familiar. El rosario había encontrado el camino de vuelta. La iglesia de Santa Lucía se alzaba en lo alto de una colina, solitaria y olvidada. Sus muros de piedra agrietados ocultaban siglos de rezos y penitencias, pero también secretos oscuros que pocos se atrevían a mencionar. Era un templo con fama de milagroso, donde los fieles aseguraban haber presenciado fenómenos inexplicables durante la comunión. Pero la historia que quedó grabada en la memoria del pueblo fue la de la hostia sangrienta. La noche en que todo comenzó, el joven acólito Andrés se preparaba para la misa nocturna. Su mentor, el padre Esteban, le había pedido que organizara las hostias en el cáliz dorado. Andrés obedeció sin cuestionar, aunque un escalofrío recorrió su espalda al tocar las obleas. Estaban frías, demasiado frías, como si hubieran sido sacadas de una tumba. El padre Esteban entró al altar, su rostro cubierto de sombras bajo la luz parpadeante de los cirios. Con voz grave comenzó la liturgia. Los fieles, unos cuantos ancianos y devotos del pueblo, se arrodillaron en reverencia. El ambiente era pesado, sofocante. Cuando llegó el momento de la comunión, el sacerdote alzó el cáliz y susurró la consagración. Cuerpo de Cristo. El silencio se rompió con un goteo sordo. Una gota espesa cayó del cáliz al suelo de mármol, luego otra y otra más. Andrés sintió el horror subirle por la garganta cuando vio lo que pasaba. Las hostias sudaban sangre. Un murmullo inquieto recorrió a los fieles. El padre Esteban, pálido como un cadáver, intentó seguir con la misa. Tomó una hostia entre sus dedos temblorosos y la llevó a su boca. Apenas la tocó con la lengua, sus ojos se desorbitaron. Un alarido inhumano surgió de su garganta y cayó de rodillas, retorciéndose de dolor. Los fieles corrieron aterrados, pero la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Algo o alguien no los dejaba salir. Andrés se quedó paralizado cuando vio que la sangre de las hostias comenzaba a extenderse por el suelo, formando extraños símbolos. El padre Esteban se arqueó en el suelo, su piel se tornó cenicienta, sus venas ennegrecidas se marcaban como raíces malignas. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un torrente de sangre. De repente, las imágenes de los santos en los vitrales se deformaron. Sus rostros angelicales se torcieron en muecas de sufrimiento y sus ojos de vidrio comenzaron a llorar lágrimas carmesíes. La iglesia entera vibró con un murmullo, como si una multitud invisible rezara en un idioma muerto. Los feligreses comenzaron a convulsionar, cayendo uno a uno con espasmos violentos. Sus bocas se abrieron y de ellas emergió un susurro colectivo. No debieron profanar el pacto. Andrés, con el corazón martilleando en su pecho, miró a su alrededor buscando una salida.
Fue entonces cuando lo vio. Al fondo de la iglesia, junto al altar, una figura encapuchada se alzaba con las manos extendidas. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda bajo la capucha. El acólito entendió demasiado tarde. Aquella misa no era un simple acto de fe, era un ritual, y ellos eran la ofrenda. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La sangre en el suelo comenzó a subir, trepando por los bancos, por las paredes, hasta alcanzar el techo como si la iglesia estuviera viva. Andrés cayó al suelo, sintiendo el líquido pegajoso atraparlo, jalándolo hacia abajo, como si quisiera devorarlo. Un último grito humano se escuchó antes de que todo quedara en penumbras. Cuando los aldeanos encontraron la iglesia a la mañana siguiente, todo estaba en silencio. No había rastro del padre Esteban, ni de Andrés, ni de los fieles. Solo el altar seguía en su lugar, y sobre él una única hostia teñida de rojo. Desde entonces, nadie volvió a cruzar las puertas de Santa Lucía, pero algunas noches, cuando el viento sopla desde la colina, se pueden escuchar murmullos en latín y el eco de una misa que nunca debió celebrarse. La parroquia de San Miguel Arcángel era el centro del pueblo, un templo de piedra antigua cuyas campanas marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Entre sus feligreses había un niño que jamás había recibido la comunión, Tomás, de 8 años. Sus padres, devotos y respetados en la comunidad, no entendían por qué cada vez que se acercaba la fecha de su primera comunión, una desgracia ocurría en la familia. La primera vez, su abuela murió la noche antes de la ceremonia. La segunda, su padre enfermó gravemente sin explicación. La tercera, un incendio destruyó la sacristía y todos los ornamentos sagrados, incluido el cáliz de la comunión. Para la gente del pueblo, aquello era un mal presagio. Para la madre de Tomás, era una señal de que su hijo estaba marcado por algo que no comprendía. El padre Ramiro, párroco del lugar, decidió que aquello debía terminar. Con la bendición de los padres, programó una ceremonia privada, sin anunciarla, para evitar cualquier otra calamidad. La noche anterior, Tomás tuvo un sueño. Una sombra se cernía sobre la iglesia, goteando un líquido espeso y oscuro sobre las velas del altar. Una voz le susurraba su nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Despertó gritando, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina de su habitación. Al día siguiente, la iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por la luz temblorosa de unos cuantos cirios. Tomás se acercó al altar con pasos vacilantes. Sus manos sudaban frío. Cuando el padre Ramiro alzó la hostia consagrada, el niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuerpo de Cristo, dijo el sacerdote. Tomás abrió la boca, pero antes de que la hostia tocara su lengua, un alarido resonó en el templo. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad sofocante. El aire se volvió denso, con un hedor putrefacto que invadió el recinto. Un viento helado recorrió las bancas, susurrando palabras incomprensibles. Los padres del niño intentaron correr hacia él, pero sus cuerpos se paralizaron, como si una fuerza invisible los retuviera. El padre Ramiro, temblando, trató de terminar la ceremonia, pero su voz se quebró cuando notó que la hostia en sus manos comenzaba a oscurecerse, volviéndose negra como el carbón. Tomás cayó de rodillas, sus ojos en blanco, su cuerpo convulsionando. De su boca surgió un lamento gutural, un sonido que no podía provenir de un niño. Los muros de la iglesia crujieron como si algo enorme se moviera dentro de ellos. La cruz en el altar se inclinó con un rechinido ominoso. No debe comulgar, susurró una voz en la penumbra, profunda, antigua. El sacerdote se volvió, pero no vio a nadie. Tomás dejó de moverse de repente y abrió los ojos, pero no eran los suyos, eran oscuros, infinitos, reflejaban un vacío aterrador.
Se levantó lentamente y miró al sacerdote con una sonrisa que no pertenecía a un niño. No pueden darme lo que nunca fue suyo, dijo con una voz que no era la suya. La iglesia entera se estremeció. Las estatuas de los santos comenzaron a agrietarse, sus rostros deformándose en expresiones de horror. El cáliz de la comunión cayó al suelo, derramando vino que, al tocar las piedras del altar, burbujeó como si estuviera hirviendo. El padre Ramiro intentó bendecir al niño, pero su lengua se trabó, su garganta se cerró. Sintió que algo lo miraba desde todos los rincones oscuros del templo. Tomás se acercó lentamente al sacerdote y le susurró algo al oído. Nadie más pudo escucharlo, pero lo que sea que dijo hizo que el hombre de Dios cayera al suelo, sus ojos llenos de terror absoluto. En ese instante, las campanas de la iglesia tañeron solas, como si anunciaran un nuevo pacto. El viento cesó, las luces se encendieron y Tomás, o lo que quedaba de él, se desvaneció entre las sombras. Desde aquella noche nadie volvió a verlo. Sus padres lo buscaron sin descanso, pero la única respuesta que obtuvieron fue el eco de las campanas resonando en la madrugada como una advertencia eterna. La capilla de Santa Rosalía era famosa por su colección de figuras religiosas hechas de cera, talladas con un detalle inquietante, parecían casi humanas. La más venerada de todas era la Virgen de los Dolores, una estatua de tamaño real con un rostro tan realista que los aldeanos juraban haber visto lágrimas rodar por sus mejillas en las noches de tormenta. Cuando Camila llegó al pueblo para quedarse con su tía abuela, no tardó en escuchar las historias sobre la capilla. Le dijeron que las figuras de cera no eran simples estatuas, tenían un propósito, un secreto que los más ancianos nunca querían revelar. Intrigada, decidió visitar la capilla una noche, a pesar de las advertencias. El aire dentro era espeso, cargado con el olor de velas quemadas y flores marchitas. Las vírgenes de cera estaban alineadas en los altares laterales, con sus miradas fijas en la nada, sus ojos de cristal reflejando la tenue luz de los cirios. Camila sintió un escalofrío al pasar junto a ellas. Había algo en su expresión que le resultaba familiar, como si estuvieran vivas, como si quisieran hablar. Se acercó a la Virgen de los Dolores, la más imponente de todas. Sus manos de cera estaban entrelazadas en oración, pero algo en sus dedos llamó la atención de Camila. Parecían manchados de rojo. Se inclinó para ver mejor, y entonces la vela que llevaba en la mano parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse. El aire se volvió helado de repente, y un susurro leve recorrió la capilla. Ayúdanos. Camila giró sobre sus talones, su corazón martillando. No había nadie más allí, pero las figuras, algo en ellas había cambiado. Su piel de cera parecía más fresca, sus bocas entreabiertas, como si estuvieran exhalando un suspiro. Un crujido la hizo mirar a los pies de la Virgen de los Dolores. En el suelo, una mancha oscura se expandía lentamente. No era cera derretida, era sangre. El pánico la hizo tropezar hacia atrás, pero algo la detuvo. Unas manos frías la sujetaron por los hombros. Miró de reojo y vio los dedos de cera de una de las vírgenes aferrándola. Quiso gritar, pero un sonido gutural inundó la capilla, un lamento lastimero que parecía salir de cada una de las estatuas. La Virgen de los Dolores inclinó la cabeza. Nos robaron la voz, susurró. Camila sintió que la sangre se le helaba. Las figuras comenzaron a moverse, sus articulaciones de cera crujiendo. Sus labios se separaban con esfuerzo, como si quisieran gritar, pero solo emitían un sonido rasposo, como si algo les hubiese arrancado la garganta. Entonces comprendió. Las vírgenes no eran figuras creadas por devoción, eran mujeres atrapadas en cera, prisioneras de un antiguo ritual. Camila corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe. La luz de las velas titiló y la sombra de la Virgen de los Dolores creció hasta abarcar todo el altar. Sus ojos de cristal se clavaron en Camila,
y en un susurro que retumbó en toda la capilla dijo: «Ahora serás una de nosotras». Las manos de cera la rodearon y el frío la abrazó como un sudario. Lo último que vio antes de que la oscuridad la consumiera fue su reflejo en los ojos de la Virgen. Su piel ya no era suya, se estaba volviendo cera. Desde aquella noche, una nueva figura apareció en la capilla. Nadie recordaba a Camila, pero los aldeanos notaban que la última Virgen de cera tenía algo distinto. Sus ojos parecían demasiado humanos, y a veces, cuando la capilla quedaba vacía, un eco de súplica flotaba en el aire: «Ayúdenme». En lo más profundo de la sierra, oculto entre la niebla y los árboles centenarios, se encontraba un pueblo del que pocos hablaban y aún menos visitaban: San Gregorio. En el corazón de este poblado se alzaba la iglesia de los santos mártires, una construcción de piedra ennegrecida por el tiempo, con un campanario torcido y un altar que guardaba un secreto tan antiguo como aterrador. Lucas, un antropólogo obsesionado con los rituales religiosos olvidados, llegó a San Gregorio tras encontrar referencias a un antiguo culto que había sido erradicado siglos atrás. Los documentos mencionaban el altar de los corderos, un nombre que erizaba la piel de quienes lo escuchaban. Nadie en el pueblo quería hablar del tema, y los pocos que accedían solo murmuraban rezos y se persignaban. Intrigado, Lucas convenció al párroco del pueblo, el anciano padre Ezequiel, para que le permitiera estudiar los archivos de la iglesia. Entre pergaminos mohosos y libros con páginas quebradizas, encontró un relato perturbador. Cada año, en la víspera del equinoccio, los habitantes del pueblo llevaban a cabo un sacrificio ritual en el altar, pero no era cualquier sacrificio, no eran animales los que ofrecían. Esa noche, mientras dormía en la posada, Lucas despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Miró hacia la ventana y vio figuras encapuchadas moviéndose en dirección a la iglesia, sosteniendo velas y murmurando cantos en un idioma incomprensible. Sin pensarlo dos veces, se vistió y lo siguió. Dentro de la iglesia, las sombras danzaban con la luz de las velas. El altar, un bloque macizo de piedra, estaba cubierto de extrañas inscripciones que no había notado antes. En el suelo, un círculo de ceniza formaba un patrón que parecía pulsar con vida propia. Al fondo, una figura encadenada gemía con un tono lastimero. Lucas se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. No era un animal, como había supuesto, era un niño. «Debes irte», susurró el padre Ezequiel detrás de él. Su voz estaba cargada de tristeza, pero también de resignación. «¿Qué es esto?», exigió Lucas, horrorizado. «Es el precio», respondió el sacerdote, mirando al altar con ojos hundidos. «Si no lo hacemos, la tierra morirá, las cosechas se pudrirán, el agua se volverá veneno. Esto es lo que nos mantiene vivos, lo que los mantiene lejos». Antes de que Lucas pudiera reaccionar, un alarido rasgó el aire. La figura encapuchada alzó un cuchillo de obsidiana sobre el niño. Lucas corrió, empujó al verdugo y tomó al pequeño en brazos. Pero algo en la iglesia cambió. La temperatura descendió de golpe. Las velas se extinguieron y un sonido gutural emergió del altar, como si la piedra respirara. El suelo tembló y del círculo de ceniza emergieron figuras retorcidas, de piel cenicienta y ojos sin párpados, con bocas que no pronunciaban palabras, sino lamentos de hambre insaciable. Los aldeanos gritaron, algunos intentaron huir, pero era tarde. «Los has despertado», susurró el padre Ezequiel, cayendo de rodillas. Las criaturas se lanzaron sobre los presentes con una velocidad inhumana. Lucas corrió con el niño en brazos, esquivando las garras que intentaban alcanzarlo. La iglesia se desmoronaba a su alrededor y, en el altar, la piedra empezó a agrietarse, como si algo del otro lado intentara cruzar. En un último esfuerzo, el padre Ezequiel tomó la daga caída
y con un grito de súplica la clavó en su propio pecho. Su sangre salpicó el altar y las criaturas lanzaron un chillido ensordecedor antes de desvanecerse en la oscuridad. La iglesia quedó en silencio. El altar dejó de latir. Lucas salió tambaleándose con el niño en brazos. Atrás, las llamas consumían lo que quedaba de la iglesia de los santos mártires. San Gregorio ya no sería el mismo, ni tampoco él. Cada historia de horror encierra una verdad más profunda, un reflejo oscuro de nuestras propias creencias, miedos y secretos. El altar de los corderos y todas las historias que han pasado por estas páginas nos recuerdan que hay sombras en los rincones de la fe, en los rituales olvidados y en lo que estamos dispuestos a hacer por nuestra propia supervivencia. Si estas historias te han atrapado, estremecido o hecho reflexionar, no olvides suscribirte. Hay muchas más historias esperando ser contadas y algunas quizá demasiado peligrosas para ser reveladas. Nos vemos en la próxima historia de terror. ¿Te atreves?